Nuestro Señor Jesucristo les bendiga mucho, queridos hermanos. En esta noche les saludamos a cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, en esta continuación de este estudio bíblico que lo estamos haciendo, queridos hermanos, para la gloria de nuestro Padre Celestial. Así queremos darle continuidad a esto, hermanos. Nos hemos detenido aquí en la primera parte de las preguntas y respuestas con respecto, hermano, a la conducta, al orden y la doctrina de la iglesia. Usted sabe que cada iglesia tiene un orden, cada iglesia tiene una doctrina, cada iglesia tiene una conducta, no como la palabra del Señor dice en el libro en Primera de Corintios, capítulo 14. En el último versículo dice: todo hágase decentemente y en orden. La iglesia del Señor tiene un orden, la cual nosotros tenemos que saber que es el orden que el Señor ha dado, ¿no? A la cual la iglesia tiene que conducirse por ese orden, ¿no? Pues el profeta de Dios en este tiempo del fin vino y habló justamente con respecto a esto que es la conducta, el orden y la doctrina de la iglesia. En medio de eso, mientras la enseñanza se desarrolla, al profeta del Señor le hicieron muchas preguntas con respecto a la doctrina, al orden, a la enseñanza de la iglesia, la cual es importante el poder escudriñarlo y mirarlo en la palabra. Hoy vamos a justamente ver esta pregunta, ¿no? Con respecto a una pregunta que le hicieron al profeta de Dios con respecto a una anulación, si era correcto era la anulación y cómo es esto. Entonces, esta es la pregunta, y justamente lo vamos a ver. En este tomo segundo, que vamos a ver esto. Está justamente en la página 944, la pregunta 313. Le dicen así, le hacen esa pregunta al profeta de Dios, ¿no? Y antes ya de leer esta pregunta, vamos a orar al Señor. Amoroso y bendito Padre, en esta noche, Señor, queremos encomendarnos en tus manos, pidiéndote la guianza de tu Espíritu Santo, Señor, a nuestras vidas. Padre, toma nuestros labios, toma, Señor, nuestros oídos, toma nuestro corazón en la enseñanza de tu palabra, Señor. Sé con cada uno de nosotros, Padre, por favor, y ayúdanos, Dios mío. Te lo rogamos en tu nombre y nos encomendamos en tus manos preciosas, cada uno de nosotros, para tu gloria y honra, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Bueno, entonces le decíamos a cada uno de ustedes que vamos a desarrollar justamente esta pregunta, la pregunta 313, que está en la página 944. Entonces, la pregunta le dicen así: hermano Abraham, ¿cuál es el significado de una anulación? ¿Cuál es el significado de una anulación? ¿Están las personas libres para casarse o es esto solo una palabra para divorcio? Me gustaría tener alguna información sobre eso. Pues esta es la pregunta que le hicieron, que era si era correcto la anulación. ¿Se puede anular un casamiento? ¿Se puede anular todo esto, el significado de una anulación? ¿Están las personas libres para casarse con anulación? ¿No? Entonces, esto es, o solo es una palabra, ¿no?, que se utiliza en el divorcio, la anulación. Entonces, esa es la pregunta, ¿no? Y para eso vamos a tomar una escritura, ¿no?, justamente que está en el libro de San Mateo, capítulo 1. San Mateo, capítulo 1, ya en el Nuevo Testamento. San Mateo, capítulo 1. Vamos a leerlo, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor, capítulo 1 de San Mateo, verso 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla,
quiso dejarla secretamente. Una de las cosas que podemos ver hasta este lugar es de que justamente lo que la Escritura habla con respecto a José, que era José para María. Aquí dice la Biblia que ellos estando desposada con María, ellos estaban comprometidos con María. Había un compromiso que ellos habían hecho, ¿no? Y estaba desposada. Pero ya para Dios, esto que ellos habían desposado, habían comprometido, entonces esto, la palabra del Señor dice aquí en el verso 19, José su marido, ya está hablando que José ya era el marido de María. Ellos no estaban viviendo juntos, solo estaban comprometidos. Pero ya el Señor dice en el compromiso que ellos habían hecho, el sí que se habían dado los dos, eso hizo que ellos estuviesen ya, no era ya el esposo, era casado ya José con María, estaban desposados. Entonces, verso 19, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y mire lo que el ángel le habló a José. Y estando él y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, vemos nosotros aquí, queridos hermanos, de que ya la palabra del Señor hablaba, decía que José ya estaba desposado con María, estaban ya comprometidos, pero para Dios ellos estaban casados. Y al respecto, el profeta del Señor, cuando habla justamente de esto, de lo que es la anulación y todo esto, entonces empieza justamente a tomar esto y dice, seguro que estaban casados. Mientras ellos tomen ese voto, están casados. Así como un muchacho, si un muchacho, ¿no? Si un muchacho le promete de buena fe a una muchacha casarse con ella, él está obligado a esa muchacha. Él es como si estuviera casado con ella. La única cosa que la ley hace es darle un acta de derechos para vivir, para evitar que sean esposos y sean esposo y esposa solo para vivir juntos. Pero cuando un hombre le dice a una mujer, me casaré contigo, querida, te tomaré como mi esposa, pues la mujer dice, ¿me tomarás? Él está casado. ¿Eh? Su voto es sagrado. Eso es lo que lo casa a usted. De todas maneras, no hay predicador que lo pueda casar a usted, ningún magistrado, ni nada más. Es su propio voto a Dios y a este hombre cuando usted promete que usted está casado. Fíjese, usted dice, hermano Abraham, eso es. Usted dijo que solo contestaría por medio de la Biblia. ¿Quieren ustedes respaldo bíblico sobre esto? Pues levanten sus manos si lo quieren. Ahora tenemos como 6 o 8 minutos, muy bien. Entonces, la escritura que hemos leído, él está mencionando de San Mateo capítulo 1, verso 18, José su marido, como era justo, su marido, desposado, siendo llamada ya su marido, José, su marido, como era justo, estaba dispuesto a dejarla secretamente de esta manera, pero antes que se juntaran se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Ven? Y el ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas de recibir a María, tu mujer. Ya estaban casados. Él ya le había prometido a ella. ¿Eh? Entonces, ellos ya, efectivamente, ya ellos aquí ya estaban, casados, comprometidos. Ellos ya habían hecho el voto, y ese voto dice que le casa a una persona. Cuando él da, ¿no? Entonces él da su, hermanos, ¿me entiende? Ese voto, esa palabra que le promete a ella casarse con ella, y ella acepta eso, entonces dice que los dos ya están casados. Eso es lo que los une a uno. Dice el voto de uno y como el voto del otro, dice el compromiso que hacen mutuamente delante de Dios. Ellos ya están casados, están desposados. Entonces eso es lo que enseña la palabra y eso es lo que el profeta del Señor está diciendo. Que eso es justamente qué es lo que pasó con José.
José dice que quería dejarla secretamente a María porque él había descubierto de que ella estaba encinta, estaba esperando, y él que para para, como un hombre justo, para como dice la escritura, él quería, como estaba ahí, entonces, no queriendo infamarla, hermanos, hacer quedar mal a ella, entonces, ¿qué es lo que quería hacer? Quería justamente dejarla secretamente, pero el ángel le habló y le dijo, no hagas eso, no temas recibir a ella, a tu mujer, no, porque lo que en ella engendrado es del Espíritu Santo es. Entonces, ahí es donde José se detuvo, de poder dejarla, alejarse de ella, porque él estaba comprometido, ya de palabra él había hablado con ella y los dos habían hecho ya esa afirmación, ese voto de que estaban de acuerdo con él. Y eso es lo que dice la Escritura, ¿no? Que estaba sucediendo aquello. Entonces, esa fue. Ahora dice, ve, Iranita, si usted ha prometido casarse con ese muchacho, usted está obligada a hacerlo. Si usted se casa con otro, después de esa obligación, usted desde ahora en adelante, de todas maneras, usted estará viviendo en adulterio. Y fíjese, la misma cosa para un muchacho que promete casarse con una mujer. Es por eso, queridos hermanos, uno tiene que tomar estas cosas muy delicadamente, mucho tiene que hacerlo, hermanos, y para no errar en esto, el hombre, y tanto la mujer, tanto el joven como la muchacha, tienen que orar a Dios y pedir si verdaderamente esto es la voluntad de Dios. Entonces, cuando él recibe la revelación de que ella es la compañera de su vida, tanto él y como ella, entonces eso los une y eso es hasta que la muerte los separe, hasta todo el tiempo. Entonces, eso es lo que uno tiene que hacer. Y para eso lo que uno, justamente para no echar a perder uno, en su matrimonio tiene que orar a Dios, tiene que buscar la guianza del Espíritu Santo y hacer las cosas que sería la voluntad de Dios hacer. Ligeramente hacerlo y solamente fijándose en aspectos naturales de la persona, en su aspecto físico, mirando sus ojos, mirando lo que ella es y bueno, eso le atrae, pero no viendo el carácter que ella tiene. Es por eso que el hombre tiene que orar, la mujer tiene que orar, la señorita tiene que orar, el joven tiene que orar y pedirle a Dios una confirmación si es la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios, entonces así va a ser, pero previamente. Hay muchos jóvenes, muchas parejas que han echado a perder su vida, su matrimonio, porque no han buscado a Dios en oración. Ligeramente han tomado decisiones a la precipitada, y eso luego ha traído grandes pesares, grandes arrepentimientos donde ellos, hermanos, no lo pusieron delante de Dios, no oraron al Señor para ver si era la voluntad de Dios. Entonces es por eso que antes uno de comprometerse, de dar su palabra y, hermanos, dar su voto, entonces uno tiene que primero orar. Las dos partes, tanto el joven como la señorita, tienen que estar en oración delante de Dios para hacer aquello, hermano, tomar esa decisión, ¿no? Y bueno, no hacerlo a la ligera como hoy el mundo lo hace. Los jóvenes hoy a la ligera se comprometen, hermano, están de novio a la semana y a los 15 o al mes están con otro, rompen eso y están otra vez emprendiendo otra situación. Y hermanos, los hombres y las mujeres están en un libertinaje total, donde todo se ha venido, hermanos, toda virtud y todo esto, hermanos, se ha quedado completamente, hermanos, fuera de lugar. Y a la hora lo que vemos ahora es el amor libre, hermano. Y eso es así, hermano. Estamos volviendo otra vez a los días de Génesis capítulo 6. Entonces, antes de tomar estas decisiones, uno tiene que orar firmemente delante de Dios, tiene que pedir la confirmación de parte de Dios, que si esta es la voluntad de Dios. Cuando uno tiene ya la revelación que ella es la compañera de tu vida y que también, no, ella recibe la confirmación de parte de Dios que él es el compañero de su vida, entonces cuando eso es una revelación, el hombre tiene que recibir esa revelación de parte de Dios. Y la mujer también tiene que hacerlo de parte de Dios. Uno tiene que llegar hasta ese punto de recibir la confirmación, la revelación de parte de Dios, que efectivamente ella es la compañera de tu vida, que él es el compañero de tu vida, porque es hasta que la muerte los separe. La Biblia dice que Dios aborrece el divorcio. Dios no quiere el divorcio. Entonces, aquí, cuando las cosas se van a tomar seriamente, no hay anulación ya delante de Dios. Uno tiene que tomar, y esto tiene que hacérselo,
hermanos, de la mejor manera, siendo la voluntad de Dios, que sea hecho así, queridos hermanos. Así que eso es lo que nosotros podemos ver, lo que el profeta del Señor estaba diciendo, ¿no? Que la damita y todo esto, entonces el compromiso que uno toma. No hagan ustedes su voto con nadie a menos de que ustedes tengan la intención de cumplirlo. Uno, cuando está dispuesto a cumplir su voto, tiene que hacer, hermano, una decisión. Tiene que decidirse, ¿no? En esto. Entonces, tiene que ser así. Tiene que, para cumplir este propósito, este objetivo, tiene que uno, hermanos, tomarlo de esta manera. No hagan ustedes un voto con nadie a menos de que ustedes tengan la intención de cumplir. Recuerden, la Biblia, ¿no? O sea, hay Biblia para eso. José prometió casarse con María y Dios dijo que eso era. Aunque ya la escritura que tomamos a Mateo capítulo 1, verso 18 en adelante, que justamente es lo que estaba sucediendo, que el compromiso que ellos tomaron, la decisión que ellos habían dado, la palabra que ellos habían comprometido los dos, entonces eso les casó a los dos, para luego, como dice, ella era la mujer de José, y él quería dejarla, pero dice que el ángel le habló y le dijo que no haga eso porque ella no es que ella le había engañado. Lo que en ella estaba engendrado, la criatura que estaba esperando era el Espíritu Santo, que hermanos, había hecho sombra sobre ella y ella para dar a luz a un hijo. Lean las leyes del Antiguo Testamento sobre esto. Vean la ley del Antiguo Testamento. Si usted prometía casarse con una mujer y usted se casaba con otra, usted estaba cometiendo adulterio. Y eso lo echaba a usted fuera del campamento. Sí, sí, señor. Usted tiene que cumplir sus votos cuando usted promete eso a una mujer. Entonces, hermano, cuán importante es de no hacer compromisos a la ligera, porque eso es lo que el mundo hace el día de hoy. Nosotros no estamos a una gran diferencia de lo que el mundo hace, a lo que los hijos de Dios, los cristianos, hacen, de no comprometerse a la ligera y de enseñar esto a nuestros hijos, porque esto es importante, hermano. Entonces vemos que las cosas que son serias, que uno no puede tomar, hermano, a la ligera, como un juego nada más, haciendo estas decisiones, hermano, que a uno luego después, a uno lo echan a perder, hermano, y lo hace, vive una vida, hermano, de tal manera, ya está viviendo una vida fuera de la voluntad de Dios. Pues, si usted, entonces dice, ¿ves? Usted tiene que cumplir sus votos cuando usted promete eso a una mujer. Ella dice, ella es un pequeño vaso sagrado y eso es para traer vida, dice, en niños otra vez al mundo. Así que cuando usted le promete a ella, usted tiene que casarse con ella. El compromiso que, hermanos, el voto que usted ha hecho con ella, antes de llegar, digamos, al voto, al matrimonio, cuando uno lo hace delante de un pastor, hermano, y delante de testigos. Entonces, antes de llegar a eso, pero cuando uno ya lo hizo, el compromiso verbal con una persona, cuando se comprometió, dice, eso ya le unió a uno. Ya su compromiso fue hecho a ella y ella a él, viceversa. Los dos se han comprometido. Entonces la Biblia dice, están ya, dice, desposados. Entonces, eso es lo que hemos leído, que entonces el ángel dice, María, tu mujer, no temas en recibirla. Entonces, eso es lo que está diciendo. Así que eso es, hermano, lo que la palabra del Señor dice. ¿Eh? Lean las leyes del Antiguo Testamento sobre esto. ¿Ven? La ley del Antiguo Testamento, si usted prometía casarse con una mujer y usted se casaba con otra, usted estaba cometiendo adulterio. Eso lo echaba fuera del campamento. Sí, señor. Usted tiene que cumplir sus votos. Cuando usted promete eso a una mujer, ella es un pequeño vaso sagrado. Eso es lo que es, hermano, la mujer. La mujer, dice, es un vaso frágil, un vaso sagrado, que por medio de ello Dios permitió que la vida venga, hermanos, a esta fiesta. Una mujer. Entonces, el vaso es sagrado, y eso es para traer vida, dicen niños, otra vez al mundo. Así que usted le promete a ella, usted tiene que casarse con ella. Entonces, un compromiso que se hace, hermanos, no tiene que hacerse, vuelvo a decir, a la ligera. No tiene que hacerse en el temor de Dios, en reverencia delante de Dios, con el consejo necesario de la palabra de Dios. Hermanos, tomar estos votos que son fundamentales, las cuales hacen, hermanos, decisiones firmes. Hermanos, entonces el creyente hace esto, al creyente le interesa estas cosas.
Vemos nosotros que el mundo está completamente, hermano, ¿me entiende? En su manera de actuar, están actuando desenfrenadamente, hermano. Vemos nosotros todo eso. Cómo la juventud se ha degradado, hermano, y ha llegado al nivel donde está. Donde las mujeres tener más cortejos o más enamorados, para ella eso es como una corona. O para el joven tener más enamoradas, es como que a él se siente que es hombre, ¿no, hermano? Eso ha llegado completamente a una degradación, hermanos, la cual esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios que el hombre, el jovencito, tiene que orar a Dios. La señorita tiene que orar a Dios y buscar la voluntad de Dios. Y esa es la voluntad de Dios. Y eso es lo que a Dios le agrada. Entonces, cuando uno dice esto, lo decide, hermanos, en revelación de parte de Dios, que ella es tu compañera, y tanto ella recibe la revelación que él es tu compañero, entonces eso es para toda la vida. Eso es para toda la vida. Esto no es, hermano, hasta que el primer problema venga y por causa de eso uno deje a su compañera y no, sino es hasta toda la vida. Eso lo que nos dice, hermanos, que ese es el consejo el cual nosotros recibimos de parte de Dios. Entonces, esto es con respecto a esta pregunta que estamos desarrollando, ¿no? La cual es justamente, nos habla justamente sobre esta pregunta, ¿no? Entonces, esto, si es correcto la anulación, ¿no? Entonces, ¿cuál es el significado de una anulación? ¿Están las personas libres para casarse o es esto solo una palabra para divorcio? Me gustaría tener alguna información sobre esto, dice. Entonces, alguien que estaba seguramente en una situación donde era muy comprometedora para poder saber si la anulación del matrimonio le daba lugar a empezar otra vez una relación, hermano, podemos decir, otra vez empezar una relación con otra pareja, hermano. Entonces, eso es un tema muy largo. De este tema de lo que es casamiento y divorcio, de las parejas, tenemos mucho tema que hablar, hermano. Vamos a seguir tomando mucho esto. Para más adelante hay muchos temas, muchas preguntas que hablan con respecto a lo que es el casamiento y divorcio. Hasta qué punto llega todo esto es bastante y es muy profundo. Nuestro Señor Jesucristo, cuando Él estuvo en esta tierra, abordó. Él estaba comprometido a responder lo que le preguntaron que si era lícito, bueno, dejar a su esposa, divorciarse de ella por cualquier cosa. Moisés, el profeta, en allá, hermanos, en el Antiguo Testamento, él también abordó este tema de casamiento y divorcio. El profeta de la edad de este tiempo, el profeta mensajero de la última edad de la iglesia, de la Odisea, también abordó este tema, porque esto también es importante, que hermanos, y es justamente. Entonces, en el primer éxodo, ¿no? Moisés lo abordó. En el segundo éxodo, que fue justamente en tiempo de nuestro Señor Jesucristo, donde el pueblo de Dios salió de una congregación, de una iglesia, entonces también fue abordado por nuestro Señor Jesucristo. Y ahora en el tercer éxodo, en el cual vivimos nosotros, también estas preguntas son importantes y las tenemos que abordar de la manera, en la voluntad de Dios y en el propósito de Dios y en el consejo que nos ha sido dado por el siervo del Señor, por el profeta de Dios, para hablarnos sobre este tema. Porque era importante que todos los misterios tenían que ser revelados. Cuando los sellos fueron abiertos, las edades de la iglesia salieron, todas estas cosas fueron dadas y tenía que el pueblo enterarse de todo esto, lo que es el casamiento, el divorcio, todo esto, hermanos, tenía que ser traído. De eso, por eso, como vamos a seguir abordando en las siguientes reuniones, este tema de lo que es justamente el casamiento y divorcio. Entonces, eso es importante, hermanos. Así que hay muchas preguntas, si hay alguna interrogante al respecto, tenemos que justamente, hermanos, tomar nota y al final del servicio también preguntamos nosotros qué es, cuál pregunta o cuál es su inquietud con respecto a que podamos desarrollar ese interrogante que tenga. Entonces, la siguiente pregunta que tenemos es justamente, le hicieron una pregunta al profeta del Señor, si estaba correcto, ¿no?, que un creyente, ¿no?, y que habla la Biblia con respecto, dice, a las apuestas, a los juegos de mesa, ¿no?, juegos de cartas, que habla respecto a la Biblia, dice al respecto a algo, ¿qué es lo que hay un respaldo bíblico que de esto habla, hermanos? Entonces, ahí vamos a abrir nuestras Biblias. En el mismo libro de aquí, hermano, del libro de San Marcos, perdón, de San Mateo, está justamente San Mateo capítulo 27,
Entonces queremos ver ahí justamente en el tiempo cuando nuestro Señor Jesucristo estaba justamente, hermanos, en este momento crucial donde Él estaba, había sido puesto en la cruz del Calvario y Él había dado su vida para morir por nosotros y estaba justamente, y está hablando aquí en este relato de la palabra, en Mateo 27, de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y es ahí algo sobresaliente que sucedió mientras esto estaba pasando. Mientras Él estaba en la cruz, sus manos habían sido horadadas, sus manos habían sido traspasadas con los clavos romanos, sus pies habían sido traspasados con los clavos romanos, dice, y a él lo habían despojado de todo, y lo pusieron en la cruz, y la vestimenta y la ropa que él tenía, hermano, estaban ahí delante de los soldados. Dice que los soldados, hermano, ¿qué hicieron con la ropa? Dice que echaron suerte, empezaron a echar suerte, empezaron hermanos, a hacer esto, hermanos, y vemos eso, lo que ahí dice, ¿no? Entonces, leemos esto, capítulo 27, verso 35, cuando le hubieran crucificado, a nuestro Señor le pusieron la cruz, cuando lo hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte, ¿no? Entonces dice que ellos echaban suerte, estaban jugando. ¿Qué clase de juego jugaban ellos o qué estaban haciendo? Pero ellos echaron suerte, dice, en la vestimenta que él tenía. Sus vestidos estaban delante de ellos. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Era lo que ya el profeta Isaías había hablado, que tenía que pasar. 712 años, el profeta Isaías había hablado de que esto tenía que acontecer, que los hombres iban a echar suerte sobre la vestimenta de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la pregunta es, ¿qué dice al respecto la Biblia con respecto a los juegos? Entonces, eso es lo que vamos a abordar. Entonces dice, y cuando hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta, ¿no? ¿Qué profeta habló? El profeta Isaías. ¿Dónde lo dijo? Perdón, el profeta o David, mi hermano, ¿no? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, dice, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. ¿Dónde dice eso? A ver, podemos verlo en el Antiguo Testamento, en el Salmo 22, 18. Allí está. Salmo 22, 18 nos habla al respecto, hermanos, de que esto es lo que pasó. Salmo 22, 18. El salmista David estaba hablando al respecto de esto, justamente que echaron suerte sobre sus vestidos, y eso es lo que dice. Salmo 22, el verso 18 dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Ahí está. Ahora, dice que un cristiano, hermanos, un cristiano, estamos hablando de un cristiano convertido, de un cristiano que tuvo la experiencia con Dios, de un cristiano que es temeroso a Dios, de un cristiano donde tiene el discernimiento para saber lo que está bien y lo que está mal. Estamos hablando de un creyente genuino. No estamos hablando de un simpatizante de creyente. El simpatizante de creyente, él, hermano, simplemente hay cosas que no va a discernir. La Biblia dice, el apóstol Pablo dijo, hermanos, que todo me es lícito. Todo es como que no hay una prohibición, hermanos, que todo podemos hacerlo, pero dice, no todas las cosas convienen. El cristiano cuando tiene el discernimiento ejercitado en su vida, hermanos, él no va a hacer cualquier cosa. Cuando uno no tenía la palabra, el conocimiento, cuando uno no sabía de esto, uno podía, y ahí participaba muchas veces de los juegos de barajas, de las cartas, de los dados, y todo esto, hermano, pero dice que eso no está bien. El cristiano no puede ser parte de estos juegos de barajas, eso no está bien. Entonces hay cosas que la palabra del Señor al creyente no le permite, la palabra de Dios, no el pastor, no el diácono, sino la palabra de Dios no le permite hacerlo. Mire cómo estos incrédulos, hermano, estaban echando suerte sobre las ropas de nuestro Señor. Como ellos estaban, hermano, queriendo ellos tomar, ser dueños de eso. Entonces, ¿qué hicieron? Repartieron entre sí mis vestidos, echando suerte. Entonces, para que se cumpliese que la escritura que decía que iba a ser este día donde ellos iban a echar suerte sobre la vestimenta de nuestro Señor. Entonces, eso es lo que dice. Entonces, esa es la pregunta que estamos justamente, hermanos, abordando.
dice, ¿está bien las apuestas de juegos? ¿Qué habla la Biblia al respecto? Entonces, esta pregunta también nos interesa, porque son cositas que sí o sí, alguna vez, hermano, entre ahí, cuando uno está un creyente en medio de incrédulos y le dicen, ven, siéntate con nosotros y estamos jugando a los dados, o estamos jugando a la suerte, o estamos jugando, ven, participa con nosotros. Y el creyente a veces no sabe qué hacer, él no tiene conocimiento de la palabra y a ver qué es lo que va a hacer. Entonces, el profeta del Señor le preguntaron, en la pregunta 45, y le dijeron, hermano Billy, la Biblia dice algo respecto al juego de apuestas. Dice, sí, sí, dice, pero dice, no me acuerdo en estos momentos, y esto es lo que decía, pero dice, hay algo que dice él, dice, yo sé que los soldados echaron suerte sobre sus vestidos, es lo que la escritura que hemos leído, está Mateo 27, el verso 35, cuando eso es lo que sucedió, que echaron suerte sus vestidos, o algo así, pero dice, no me acuerdo en este momento. Entonces, él ya citó la escritura, más o menos, que habla respecto de los juegos, de las barajas, de los naipes. Está bien que un creyente sea partícipe de esto, tiene que hacerlo, está bien, cómo se siente, entonces es justamente el discernimiento que tenemos que tener nosotros. Entonces dice, probar los espíritus porque no todos provienen de Dios. Hay espíritus, hermanos, engañadores que han venido y nosotros los creyentes, como vuelvo a decir, el creyente que ha tenido una experiencia con Dios, el creyente que genuinamente, hermano, tiene un nuevo nacimiento, él va a poder discernir estas cosas. El que simplemente es un simpatizante, para él no hay discernimiento. Él lo mismo va a decir a lo que es hermano negro, va a decir, cuando es hermano blanco, va a decir lo mismo. Es así, va a decir, ¿no? Lo mismo para él es lo mismo. No hace diferencia. Pero sí el creyente que tiene el discernimiento de Dios ejercitado en él va a hacer una diferencia entre lo que está bien y lo que está mal. Él tiene un voto delante de Dios y ese voto no lo quiere romper, porque ha hecho ese voto delante de Dios, no delante de los hombres, sino delante de Dios. Ha hecho un voto con Dios, ha hecho un pacto con Dios, de serle fiel a Dios, de servirle a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con toda su alma, y seamos guardados irreprensibles hasta la venida del Señor, alma, cuerpo y espíritu, y no queremos contaminarnos con nada, lo cual pueda en nosotros causar, hermano, y ser piedra de tropiezo, ¿no? Para otras personas. Yo cuántas veces he escuchado decir, mira, este es creyente, lee la Biblia, pero mira, está jugando las cartas, está jugando a las apuestas y todas esas cosas, hermano, las cuales uno de esos tiene que tener cuidado justamente de no caer en estas cosas, hermano, que son importantes. Entonces vemos todo esto, hermanos, entonces ahí está la respuesta con respecto, hermanos, a esta pregunta, que si era correcto el juego de barajas, los naipes, las apuestas, ¿está bien que un creyente haga? El creyente no está metido en esto, hermano. Él no está buscando los placeres de esta tierra, en los deleites de esta tierra. Su vista está puesta en Jesucristo, nuestro Señor. Todo, hermano, su propósito, Él está, hermanos, prosiguiendo al supremo llamamiento de nuestro Señor Jesucristo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Vayamos adelante, olvidando ciertamente todo lo que queda atrás. Si antes, en el mundo, antes de ser creyente, eras partícipe de esto, hoy, como hijo de Dios, un creyente que genuinamente tuvo una experiencia con Dios, él no va a ser partícipe de estas cosas, hermano. Él tiene el discernimiento. Dios está en él y discierne él las cosas correctas y las erradas. Entonces, esa es la respuesta con respecto a esto que es justamente las apuestas, los juegos de naipe. Y si habla al respecto, sí habla. La Biblia habla de todo. La Biblia, hermanos, el porqué de las cosas, el mismo Señor Jesucristo, nuestro Dios, preguntó, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mi pueblo se fue tras otros dioses? ¿Acaso no hay bálsamo en Galaad? Dijo él. ¿Por qué mi pueblo fue a buscar medicina a otras naciones? Porque dice la Biblia, el Salmo 103, yo soy el que perdono tus iniquidades y sano todas tus enfermedades, todas tus dolencias. ¿Quién es eso? El Señor Jesucristo.
Entonces nosotros no tenemos más que ir a otro lugar, a otra fuente, buscar en otro lugar. No, Él tiene todo. Entonces Él mismo tiene respuesta para cada pregunta que nosotros tengamos. Y justamente estas preguntas que le hicieron al profeta de Dios, al séptimo ángel de la última edad de la iglesia, hermano, le hicieron muchas preguntas. Y eso es lo que estamos desarrollando. Aquí está la conducta, el orden y la doctrina de la iglesia, para, para saber cómo conducirse la iglesia de Dios. Porque hoy nosotros encontramos, y hay una gran confusión, hermanos, entre medio de los grupos organizacionales, hermanos, que no saben qué hacer, con qué rumbo ir, o con qué autoridad avanzar. Pero nosotros tenemos la autoridad de la palabra de Dios. La palabra de Dios ha sido revelada en su totalidad con respecto a todo esto. La Biblia habla de muchas otras cosas que sí no son importantes para nosotros los creyentes de poder saber todo esto. Entonces es importante eso, el poder estar enterado de todas estas cosas. Tenemos un poquito más de tiempo y hay algo que vamos a desarrollar acá, que es justamente la pregunta 205, que está en la página 780. Pero vamos a verlo. Es algo con respecto a una pregunta también que le hicieron al profeta de Dios. 780. Aquí lo tenemos. Pero paciencia. Y la pregunta 205. ¿Qué le hicieron? Le hicieron una pregunta acá. Primera de Reyes, capítulo 19, dice, hermano Abraham, creo que el número de los que no doblaron las rodillas fueron 7,000 o 700. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. A ver, vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 19. Entonces, ahí vamos a justamente ver esto, hermanos, cuántos fueron los que él pensaba que él había quedado solo. Él dijo, Señor, he quedado yo solo. Entonces, y esto es lo que vamos a desarrollar, hermanos, ¿no? Entonces, gloria a Dios. Primera de Reyes 19. Primera de Reyes, capítulo 19. Y aquí justamente está, hermanos, Elías huye, dice, a Horeb, ¿no? Él estaba yendo, había pasado muchas cosas, hermano, que venía, dice Jezabel. Ella había hecho, hermanos, un compromiso de que él se iba a deshacer de este profeta, lo iba a él a matar, porque él había dado muerte, hermanos, él había matado a los 450 profetas de Baal, y había matado, hermanos, a ellos, y él estaba escapando ahora para verse justamente allá. Entonces él había dicho, hermanos, ¿no? De que, bueno, todas estas cosas, y yo solo he quedado, dice, ¿no? Entonces, entonces Dios le da una respuesta y le dice qué es lo que había sucedido, ¿no? Entonces, qué es lo que había pasado. Entonces, a ver, vamos a leer capítulo 19.
No fueron 700, sino fueron 7000, dice acá, ¿no? Entonces, capítulo 19, verso 17. Y el que escapare de la espada de Asael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7000 cuyas rodillas no se doblaron a Baal y cuyas bocas no lo besaron. Entonces Dios, queridos hermanos, tenía, dice, 7000. 7000 almas, 7000 creyentes en Dios, que ellos no habían sido partícipes de la idolatría que estaba siendo hecha en el pueblo de Israel. 7000 rodillas que no habían sido dobladas a Baal. 7000 que no habían estado adorando, hermanos, ni besando las estatuas, las imágenes que habían sido hechas por manos de hombre. Había 7000 creyentes, junto con Elías, ¿no? Cuando él dijo, Señor, yo solo he quedado, yo solito he quedado, ¿no? Y entonces, eso es lo que él estaba pensando. Él pensaba que era solo que Elías era el único creyente. Pero dice que Dios, dice que habían hermanos, 7000 hombres que no habían doblado sus rodillas a Baal, ni habían estado haciendo, hermanos, lo que hacían estos adoradores de ídolos. No eran directamente ellos, eran creyentes en Dios, eran genuinos hijos de Dios. Y dice, son 7000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. Ellos estaban dispuestos a rendir la reverencia ante Dios y no, hermanos, así rendirse justamente a Baal. Y esto es lo que nosotros estamos viendo justamente, que son 7000 rodillas que no se doblaron a Baal. Y de esto un poquito vamos a leer. Entonces dice, sí, eso es correcto. 700, dice 7000, gracias. Son 7000, fueron 7000 en vez de 700. Él en un momento cuando el profeta de Dios estaba predicando en un mensaje dice son 700 rodillas que no se doblaron. Entonces, para aclarar esta pregunta, ¿no? Para aclarar esto que él había dicho, entonces él aclara, dice, yo me equivoqué, no son 700, sino son 7000 rodillas que no se doblaron dice, a otros dioses, a Baal, sino ellos eran creyentes que estaban dispuestos a servir. ¿Eh? Ustedes saben, realmente cuando una persona viene así a predicar, quiero preguntarles algo para que ustedes entiendan. Cuando Elías salió del desierto y tenía el mensaje, salió del desierto y llegó a donde estaba el rey y le dijo, no, dice, no caerá ni rocío del cielo hasta que yo lo llame. Esas fueron las palabras que trajo y luego se fue otra vez al desierto sin decir nada a nadie. Cuando tenía otro mensaje, venía y daba su mensaje y se daba la vuelta y se iba otra vez al desierto. ¿Ven? Ahora sí se fijan, cuando yo coloqué la piedra angular debajo de este tabernáculo, él dijo, haz la obra de evangelista. Y ahora está llegando la hora cuando esta obra es separada. Hay otra cosa que está sucediendo. Luego ¿ven? Yo llego allí tratando de hacer la obra de evangelista y algo más. ¿Y ven a dónde llega uno? O estoy esperando que la iglesia sea lo suficiente espiritual para entenderlo. Entonces hay cosas que nosotros, hermanos, tenemos que entender espiritualmente, ¿no? Que nosotros vamos en camino, ¿no? El apóstol Pablo dice, cuando yo era niño, dice, hablaba como niño. Toda la manera de proceder de él era como niño. Pero ya cuando dejé de ser niño y él empezó en esa madurez, dice, ya cambió todo. Ya sus palabras no eran como niño, ya su percepción de todas las cosas ya no eran como niño, sino como una persona adulta. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. En el caminar que nosotros tenemos que percibir, mirar las cosas y discernir las cosas, hermano, con respecto a la palabra del Señor. Entonces vemos nosotros justamente esto, que no fueron, hermano, 700, sino fueron 7000 almas que no habían doblado sus rodillas a Baal, hermanos, y no, ellos más bien estaban dispuestos a servir a Dios. Aunque Elías él había pensado, él pensaba que él estaba solito. Dije, Señor, solo he quedado yo. No solo he quedado yo, pero la divina respuesta de parte de Dios vino a él, son 7000, los cuales están reservados por Dios, que no han doblado sus rodillas a Baal y ellos están sirviendo
al Dios creador del cielo y de la tierra. Entonces, a veces podemos pensar que nosotros somos, no, si no hay Dios, ¿quién en medio de ellos, hermano? A los creyentes genuinos que sirven a Dios y que están dispuestos, a pesar de todo, de serle fiel a Él. En el tiempo de la Gran Babilonia, hermanos, habían en toda esa conglomeración de personas, habían solamente 4 que eran creyentes genuinos. Los 3 jóvenes hebreos y Daniel. Ellos estaban comprometidos con Dios. Y ellos no querían mancharse, no querían contaminarse con las costumbres de los babilonios. Aún ni siquiera su comida querían comer. Entonces, ellos no querían participar de la mesa, que la mesa del rey había sido extendida a todos sus siervos y ellos no estaban dispuestos a participar de ello. Pues que por eso que ellos habían pedido, ellos no querían participar de esto. Pero ellos no participaron, se guardaron para Dios. Y acuérdense que ellos también, hermano, a pesar que les obligaron a doblar las rodillas hermano, al ídolo que ellos habían erigido, al ídolo que ellos habían levantado, entonces ellos no quisieron doblar las rodillas, ellos no quisieron adorar, sino al Dios solamente al Dios del cielo, hermano, al Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Por eso los 3 jóvenes hebreos fueron echados al horno de fuego. El horno había sido calentado 7 veces más de lo acostumbrado. Ellos se mantuvieron firmes en su fe, ellos no claudicaron entre 2 pensamientos. Si servimos a Dios o no lo hacemos, no, ellos estaban dispuestos aún a ofrendar sus vidas. Sepa pues si certísimamente os rey, ¿no? Ellos no estaban dispuestos, no doblaremos las rodillas, no adoraremos a otro Dios que no sea Dios del cielo. Y el rey dice, se enfureció, hermanos, y mandó a calentar 7 veces el horno, más de lo acostumbrado, dice, y ahí echó, hermanos, a los 3 jóvenes hebreos. Y cuando él se fijó dentro del horno, ¿no? Por cuanto ellos habían sido fieles a su promesa con Dios, de servirle con todo y con la integridad de su corazón a nuestro Padre Celestial, el rey preguntó y dijo, ¿no han echado 3 hombres en el horno? Sí, efectivamente, sí, hemos echado 3 hombres allá. Pero el rey dijo, yo veo a un cuarto. Yo veo entre medio de ellos a un cuarto, al Hijo del Hombre que está allá. Yo veo ahí, que está ahí. Entonces era, hermano, el ángel de Dios. Dios mismo había descendido, hermanos, ahí a cuidarlos. Y que dice que el fuego, la llama, el calor, no hizo daño a ellos en nada. Ni un cabello de su cabeza fue quemado por el fuego candente que había sido calentado, hermanos, 7 veces más de lo acostumbrado. Ahí había unos cuantos que Dios tenía testigos en ese tiempo, los cuales ellos amaban a Dios. En el tiempo de Elías había 7,000 que estaban dispuestos a amar y servir a Dios con integridad de su corazón. Siempre Dios ha tenido testigos. Entonces Dios, hermanos, había descendido para consolarles. Entonces ellos salieron de ahí sin sufrir daño. Nada, no tenían ni siquiera olor a humo, nada. Ellos entraron al horno de fuego y salieron caminando tranquilamente. Los habían atado de pies y manos para echarlos allá. Y lo único que el fuego hizo fue, dice, justamente quemar, hermano, con lo cual ellos habían sido atados. Las cuerdas con las cuales ellos habían sido atados. Eso es lo que hizo nada más. El fuego quemó es que ellos estaban libres y estaban andando, paseándose en medio del fuego. Y había uno que estaba en medio de ellos, que era nuestro Dios, que paseaba con ellos para darles la calma, para darles la confianza, para darles la satisfacción de que Dios es fiel en cumplir su promesa. A los que le aman, Él los guarda y los cuida. Y Él no permite que el mal les llegue y los toque a ellos. Y eso es lo que sucedió. Vemos cosas maravillosas en las manos de Dios. De la misma manera, cuando Daniel fue echado al foso de leones, por no, hermanos, también rendir homenaje o no rendir, hermano, adoración a esa imagen que ellos habían elegido o habían levantado. También de esa misma manera, Daniel se mantuvo firme y él simplemente dice, abría las cortinas de donde él estaba ahí y abría sus cortinas y doblaba sus rodillas solamente a Dios y oraba a Dios con sus manos levantadas y lo hacía 3 veces al día. Y aquellos que habían conspirado en contra de él, hermano, lo encontraron a él y lo delataron al rey y le dijeron,
lo que Daniel está haciendo, está orando a otro Dios y no al Dios que tú has levantado, al ídolo que tú has levantado. Entonces, delante del rey, el rey le preguntó, ahora vas a tú, al sonar la trompeta, el tamboril y la bocina y la flauta, tú vas a doblar la rodilla. Entonces Daniel dijo, yo no lo voy a hacer. Entonces, si tú no lo haces, tú vas a ser echado al foso de los leones. Entonces él estaba dispuesto y él fue echado al foso de los leones. Y estaba en el foso de los leones, hermano, estaba tranquilo. Los leones no le hicieron daño. Los leones no habían sido alimentados, hermano, por un tiempo, hermanos, de tal manera que hice lo que habían conspirado en contra de Daniel. Y cuando Daniel salió, hermanos, de allá, del foso de los leones, el rey mandó a agarrar a estos hermanos que habían conspirado en contra de Daniel y lo echaron, hermano, a estos hombres ahí al foso de los leones. Dice que estos hombres ni siquiera habían llegado al piso. Ya las bestias, estas fieras, habían despedazado a los hombres que habían sido echados al horno, o digo, al foso de los leones. Entonces estos leones estaban ya hambrientos, donde no se lo pudieron comer a Daniel. Entonces, ¿por qué? Porque Dios estaba cuidando de Daniel, cuidando de su profeta, porque todavía no había terminado Dios la labor con Daniel. Y tanta confianza su fe tuvo en Dios, que Dios lo guardó a Daniel de perecer en la boca de los leones. Dios lo cuidó, hermanos, y así es lo que Dios hace. Por eso dice, los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas alcanzarán, correrán, no se cansarán. Pues vemos nosotros, hermanos, lo que la palabra de Dios nos promete cuidarnos, proteger. Y siempre tengamos en nuestro corazón de que no somos los únicos, sino hay creyentes que aman a Dios. Hay creyentes que están dispuestos a vivir la vida para Dios. Más allá de todas las cosas, ellos tienen en ellos, hermano, la obediencia, de obedecer la palabra de Dios, de caminar en obediencia a la palabra de Dios. Esos son los que no han doblado sus rodillas y no se han rendido a ninguna cosa de esta tierra. Ellos están dispuestos a vivir para Dios una vida consagrada a Dios. Entonces ya los minutos van pasando rápido, hermano, pero hemos abordado estas preguntas, 4 el día de hoy, ¿no? Entonces, justamente la anulación y también las apuestas y, bueno, 3. Y va 7,000 que no habían doblado sus rodillas a Baal, hermano. Entonces vemos todo esto, ¿no? Entonces, todo esto, hermano, es importante, el poder, ¿no? Y tenemos todavía el desierto. A continuación, siguientes preguntas, que habla también un poquito de Baal. ¿Cuántos fueron? ¿7,000 o fueron, dice, cuántos le usaron? Dice 700 o 7,000, que no doblaron sus rodillas. Luego tenemos otra pregunta que habla del bautismo en agua, ¿no? ¿Alguna salvación de aquellos como lo hicieron, dice, como no lo hicieron en Hechos 2:38, ¿qué va a pasar con aquellas personas que han sido bautizadas no de la manera correcta, como dice Hechos 2:38, sino que ellos fueron bautizados en los títulos, como la Iglesia Católica lo hace, como muchas denominaciones lo hacen? Y ese es el tema siguiente que vamos a abordar en el siguiente estudio. Vamos a hablar del bautismo en agua. Y hay bastante preguntas sobre el bautismo. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 preguntas que justamente están preguntando sobre el bautismo bíblico. 10, 11, 12, 13, 14 preguntas que hablan con respecto al bautismo bíblico. Pero de todas las preguntas que le hicieron, justamente vamos a hacer un resumen general para ver justamente hablar sobre lo que es el bautismo bíblico, que es el primer paso de fe que el creyente da para ser un creyente en Dios, para vivir la palabra, para caminar por la palabra. Es el primer paso de fe que uno da. Es el bautismo bíblico en el nombre de Jesucristo. Esto lo hace uno, dice, en la promesa que Dios hace en su palabra para perdón de pecados y para recibir el don del Espíritu Santo. Tenemos muchas escrituras al respecto que hablan del bautismo, las cuales lo vamos a ir desarrollando en el siguiente estudio, queridos hermanos, así que prepárense, que vamos a abordar este tema de lo que es el bautismo en agua, que es importante el bautismo en agua. El Señor Jesucristo en San Juan capítulo 3, él dijo que era necesario nacer de agua y de espíritu. Es importante el agua. Él dio ejemplo, él se bautizó en el río Jordán para empezar justamente el ministerio, para empezar a predicar las buenas nuevas del Evangelio. Él empezó con el bautismo. Juan bautizó.
Juan dijo, cuando yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. El Señor dijo, deja que la ley se cumpla. La ley de los profetas era que la palabra de Dios viene siempre a los profetas. Y la palabra, el verbo hecho carne, vino a Juan, que fue el profeta de Dios, y tenía que cumplirse. Y al mismo tiempo la palabra de Dios tenía que cumplirse, que el cordero para el sacrificio primero era lavado. El corderito tenía que ser lavado. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan lo presentó. Entonces hay mucho con respecto a lo que vamos a hablar del bautismo bíblico. Entonces, hermano, estamos preparados para tomar nota de las citas y todo eso. Así que eso es lo que vamos a ir abordando en el siguiente estudio, queridos hermanos, del día viernes de la siguiente semana. Así que el Señor Jesucristo les bendiga. Así como hemos empezado con una oración, también vamos a concluir con una oración, hermanos. En este tiempo tenemos el estudio bíblico de 1 hora, ya el tiempo se ha agotado, y entonces vamos a hacer un alto acá, hermanos. Vamos a orar. Amoroso y bendito Padre, nuestro Señor Jesucristo, que tú le bendigas a cada uno de los hermanos, hermanas que te han detenido para escuchar tu palabra, Dios mío. Con misericordia, Señor, estos consejos que recibimos, oh Padre, tu palabra santa que viene a orientarnos, Señor, en nuestro caminar, Señor, diario, Padre bendito, y estamos agradecidos, Señor. Que tu gracia haya permitido un mensajero, un profeta para este tiempo, que nos traiga tu palabra, Señor, revelada, Padre bendito. No hay misterio oculto que no haya sido conocido por tus hijos. Todos los misterios hoy son conocidos, Padre, por los creyentes de este tiempo del tiempo, Señor. Gracias te decimos. Bendice tu palabra en cada corazón, Señor Dios, y sé con cada uno, Dios. Permite que nuestra fe esté anclada en ti, que permite que nuestra decisión, que es firme, Padre, sea, Señor, Padre, con convicción, Padre bendito. Señor, que en todos, Señor, te sirvamos a ti, alma, cuerpo y espíritu, Señor, y estamos dispuestos en todo tiempo a serte siempre fiel, Señor. Gracias te decimos por todo, nos encomendamos cada uno de nosotros en tus manos preciosas, nuestro Señor Jesucristo. Gracias te decimos por todo. Bendice a cada uno de los hermanos que se han conectado, a los que luego también, Señor Dios, va a ser parte, y va a ser enviado también esto a un grupo, Señor Dios, de YouTube, Señor, y ahí también permite que cada hijo tuyo puedas recibir el alimento. Señor, este estudio que lo estamos haciendo de conducta, de orden, conducta de la iglesia, Señor, de nuestro Dios. Conducta, orden y la doctrina de la iglesia, Señor. Gracias te decimos, nos encomendamos en tus manos preciosas y permite que nuestros corazones, también, Señor Dios, estén hambrientos y sedientos de conocer y saber más, Señor, y de recibir ese consejo apropiado para el provecho de nuestras almas, Señor Dios. Te lo rogamos en tu nombre y gracias te decimos, bendícelo a cada uno de los que están con nosotros, a los que no se han conectado por situación de una responsabilidad de trabajo, Señor, o alguna otra situación. Ten misericordia, Dios. Oramos en tu nombre, en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Señor. Amén y amén, Señor. Que nuestro Señor Jesucristo les bendiga. Los saludamos a cada uno, a los que estuvieron o están conectados con nosotros. Nuestra reunión ha terminado, hermanos. Paz del Señor. Que Dios les bendiga. Descansen, hermanos. Que Dios les dé un descanso reparador a cada uno de ustedes. Paz del Señor. Dios les bendiga. Hasta una siguiente oportunidad. Dios mediante. Paz del Señor, hermanos.